Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante y es la historia de la psicología en la filosofía. Primero que todo, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y el pensamiento de los seres humanos. Históricamente, el estudio de la psicología comienza por la admiración que siente el hombre ante dos realidades que llaman poderosamente su atención: el mundo de los objetos materiales y su propia conciencia, dos realidades que se le presentan inabarcables y desorganizadas. La primera labor de la conciencia es poner en orden el mundo. Para ello el hombre, según la expresión bíblica, da nombre a los objetos que se le presentan ante él. De esta clasificación y la categorización de los fenómenos de acuerdo a sus regularidades surge la forma más primitiva de la ciencia física. En el siglo IV a.C., el desarrollo del pensamiento médico condujo al reconocimiento de la importancia del cerebro y los órganos de los sentidos para el razonamiento y la percepción, dos funciones que se distinguían la una de la otra. Los griegos introdujeron además la doctrina empirista en la psicología, doctrina que se propugna en todos los contenidos de la mente. Se derivan a los sentidos. Tenemos el aporte de los filósofos griegos de la época que hablaron y analizaron del tema. Estos filósofos dieron un gran aporte a este tema que es muy importante. Uno de ellos fue Heráclito. Heráclito decía y sostenía que todo conocimiento le llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Seguimos con Protágoras. Protágoras afirmaba que toda la vida psíquica está compuesta de percepciones. Seguimos con Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento afirmaba que lo igual es percibido por lo igual y que los sentidos perciben los efluvios emanados de los cuerpos que penetran por los poros de varios de los sentidos. Demócrito concibe la mente psique, o sea, lo mismo que el resto de las cosas, constituida por los átomos. La percepción le produce a partir de la fuerza que sale a través de los objetos y se pone en contacto con los átomos. Da fuego de la psique, creando un fenómeno apariencia de realidad. Seguimos con Anaxágoras de Clasone. Anaxágoras de Clasone decía que la percepción se produce por lo contrario, porque lo igual no se ve afectado por lo igual. La visión, por ejemplo, se produce por la imagen de la pupila del ojo, pero no se distinguen las imágenes cuando son del mismo color, sino cuando son de distinto color. Los demás sentidos discriminan los objetos de la misma manera. El calor lo detectamos de manera que nos damos cuenta cuando la mano está más fría y lo mismo el frío cuando la mano está caliente. Por otra parte, todas las sensaciones están acompañadas del miedo. El miedo es evidente cuando se producen sensaciones prolongadas o muy intensas. Los colores brillantes y los ruidos fuertes causan miedo y no se pueden aguantar estas sensaciones durante mucho tiempo. Hipócrates decía y sostenía que se ha venido distinguiendo el carácter de los individuos con el predominio de uno de estos cuatro humores que se originaban: los cuatro temperamentos sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico. La teoría de Hipócrates sería retomada por Galeno después. Viene un aporte muy importante de un filósofo de la época que fue Platón, que llamamos uno de los patrones que hablaba mucho de este tema en esa época. Platón desarrolló esta concepción distinguiendo en el alma funciones nutritiva, sensitiva y racional, y asignado el alma nutritiva a las plantas, la sensitiva a los animales y la racional a los hombres. Decía que estas funciones representan una jerarquía evolutiva, pues cada nivel superior incluye los inferiores. Pero con la aparición de la racionalidad propia del hombre se introduce una serie de conflictos con el deseo propio, también de los animales.
Platón presenta la actividad del alma constitutiva de las funciones básicas del hombre a la misma noción, de que las actividades más simples evolucionan hacia las actividades más complejas. Por otra parte, el alma absolutamente perfecta en sí misma se encuentra en el cuerpo como en una cárcel, a través de la cual va reconociendo el mundo que le rodea. La reminiscencia. Las cosas son un reflejo de las ideas porque se consiste en su participación. En ellas la teoría de las ideas en Platón no es una teoría de las puras posiciones del pensamiento. Las ideas son esencias existentes, por tanto el conocimiento platónico es un conocimiento metafísico, no un conocimiento trascendental. Seguimos con otro de los patrones de la filosofía en esta época, como lo fue el señor Aristóteles. Aristóteles decía que para que un organismo tenga vida es necesario que existan posibilidades de cambio, de movimiento. La vida no se presenta como algo acabado, un ser acto, sino un ser con enormes posibilidades de existencia. El alma es principio de movimiento en sí misma, es vida y posibilidad de cambio. Aristóteles advierte que hay tres categorías diferentes de seres vivos: las plantas, los animales y el hombre. Por ser seres vivos, todos tienen la capacidad de nutrición, generación y crecimiento, pero cada una de ellas presenta un paso respecto a los seres inferiores. Así las plantas, porque poseen además un alma sensitiva, y finalmente los hombres tienen un alma intelectiva. El alma de los hombres hace posible que estos vivan, sientan y piensen en sentido primero radical. Además, Aristóteles localizó funciones psíquicas en el corazón, mientras su maestro Platón y los pitagóricos de la época las habían colocado en el cerebro. Por último, tenemos el último aporte de un filósofo muy importante en este tema, que es René Descartes. René Descartes decía y afirmaba que la aportación más importante para el desarrollo posterior de la psicología fue su intento de resolver el problema de la interacción cuerpo y mente, que fue tema de controversia durante siglos. El problema se planteaba de la siguiente manera: la mente y el cuerpo, lo material y lo mental, son esencias o naturalezas completamente distintas en las posiciones anteriores. Descartes sostiene que la mente puede ejercer influencia en el cuerpo, pero el cuerpo influye muy poco en la mente. Descartes aceptó la posición dualista: la mente y el cuerpo son desde luego distintos, pero las relaciones entre cuerpo y mente son mucho más estrechas de lo que pensaba en él. En el pasado, él fue el primero en ofrecer un acercamiento al problema mente y cuerpo en el terreno físico-psicológico. Al hacer esto, centró el estudio de la mente en las operaciones que ésta lleva a cabo. Los métodos de investigación se trasladaron desde el campo metafísico al campo objetivo y de la observación. Este fue el gran aporte y una reseña muy corta sobre el resumen histórico de la psicología en la filosofía, que va de la mano. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. En la Constitución de Psicología como ciencia, recalcamos el gran aporte del científico William Wundt, que sobrevivió entre los años 1832-1920, profesor de medicina que creó el primer laboratorio de psicología, donde recalcaba los dos comportamientos del individuo. El primero, la parte objetiva, que es lo que vemos y sentimos, y la parte subjetiva, que es cómo contamos lo que percibimos. Surge la idea también de las enfermedades mentales y establece las bases somáticas de la conducta. De ahí se derivaron las distintas corrientes de la psicología, que fueron o que son la psicología estructuralista, la psicología experimental, la psicología conductista
la psicología cognitiva, la psicología funcionalista, la humanista y la psicoanalítica. Estructuralismo. Esta escuela floreció en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Su mayor exponente, Guillermo Wundt, fue el primer científico que separó la psicología de los marcos doctrinales de la filosofía, al fundar el primer laboratorio de psicología experimental. La psicología estructural es el estudio analítico del adulto por medio del método introspectivo. Teixeira, en un escrito de 1898, destacaba las estructuras mentales y los nombró psicología estructural. Este sistema tenía como objetivo el análisis de la mente humana mediante la cuidadosa aplicación del método introspectivo. Es importante mencionar que la psicología estructural es creada por Wundt, mientras que Teixeira fue solo uno de sus estudiantes que procuró llevar a su país la idea inflexible de la psicología de Wundt. Para Teixeira, la conciencia era la suma total de las experiencias de una persona en un momento determinado, entendiendo aquellas como los sentimientos, las ideas, los impulsos experimentados durante toda la vida. El estructuralismo basa su estudio en la identificación de los elementos que constituyen o estructuran la conciencia sensorial, sensaciones, sentimientos e imágenes a través de la introspección y la experiencia. Sensaciones provienen de objetos que están físicamente presentes, es decir, las ideas. Las emociones son expresiones de nuestro perceptual. Las percepciones son elementos de la percepción. Este tuvo como objetivo primordial analizar los contenidos de la conciencia a fin de descubrir la estructura de la mente, utilizando el método de la introspección, que consiste en que las personas miren hacia dentro de ellas mismas e informen con detalles sus experiencias conscientes. La experimentación es el acto de repetir voluntaria o involuntariamente una experiencia producto de una observación previa. La experiencia científica consta de dos partes, la observación y la interpretación. Observación: poner atención y ver lo que sucede respecto de un fenómeno, produciendo una sensación del acto llamado experiencia. Interpretación: proceso producto de la observación, haciendo uso de los recursos de la ciencia y otras teorías. La psicología experimental realiza investigaciones acerca de los procesos psicológicos básicos, tales como el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, el conocimiento, la motivación y la emoción. La psicología experimental es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por el método experimental. Este es el procedimiento correcto para explicar los comportamientos y descubrir las relaciones causales. Un experimento es toda observación controlada que sirve para comprobar la verdad de las percepciones que se derivan de una hipótesis. Iván Pavlov nació en 1849 y murió en 1936. Fisiólogo y psicólogo ruso, cursó estudios de teología que abandonó para ingresar a la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química una vez doctorado. Amplió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. Sus bases es el condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se dé naturalmente. De otra manera, el condicionamiento clásico es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las mismas. Con la teoría del aprendizaje, en conductismo, para que una conducta pueda ser modificada, se necesita de un estímulo y una respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o destreza para ser llevada a la práctica. La motivación influye en la conducta. Esta lleva una respuesta y esta conducta puede ser intrínseca o extrínseca. Ayer nació en 1896 y murió en 1980. Fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. Desarrolló sus tesis en torno al estudio del desarrollo
psicológico en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. De ahí surgió lo que conocemos como la teoría del aprendizaje de Piaget. El enfoque constructivista en su vertiente de corriente pedagógica es una manera determinada de entender y explicar la forma en la que aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. Para Piaget, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, tal como nos muestra la teoría del aprendizaje de Piaget. El concepto de esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño hacer referencia a objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo. En ese momento, tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de tipos de objetos, mediante el cual es capaz de agrupar los distintos objetos en base a diferentes clases, así como comprender la relación que tienen estas clases con otras. El proceso de equilibración, la asimilación y la acomodación son funciones establecidas en tanto que se dan a lo largo del proceso evolutivo del ser humano, la relación que mantiene entre ellas y varía. De este modo, la evolución cognitiva e intelectual mantiene una estrecha vinculación con la evolución de la relación asimilación y acomodación. Piaget, dentro de su teoría del aprendizaje, se produce un conflicto cognitivo y en este momento es cuando se quiebra el equilibrio cognitivo previo. El ser humano, que constantemente persigue la consecución de un equilibrio, trata de hallar respuestas, planteándose cada vez más interrogantes e investigando por su cuenta hasta que alcanza el punto de conocimiento que lo restablece. ¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? Para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, tal como nos muestra la teoría de aprendizaje de Piaget. La escuela funcionalista. La psicología funcionalista se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de las personas. William James es considerado el precursor de la psicología funcionalista. También es el fundador del pragmatismo en filosofía. Plantea que todo conocimiento sí es útil si tiene la característica de ser verdadero. Utiliza el método experimental, no solo reduciéndose a la experimentación, sino también a la introspección, es decir, a la observación sistemática y detallada. La escuela conductista también rechazó el método de introspección, pero criticaron el funcionalismo porque no estaba basado en experimentos controlados y sus teorías tenían escasa potencia predictiva. El funcionalismo, como su nombre lo indica, es una corriente enfocada a la función de la mente y no tanto a su estructura. Es decir, cómo interactuamos como individuos con nuestro entorno y cómo nos desenvolvemos en el medio. La escuela humanista. Aunque la psicología humanista no despegó hasta finales de los años 50, sus raíces históricas más inmediatas se encuentran en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus principales fundadores fueron Carl Rogers y Abraham Maslow. Durante los 40 años, Rogers desarrolló su psicoterapia centrada en el cliente, utilizándola con soldados que regresaban a Estados Unidos tras servir en el extranjero. Se trataba de una técnica orientada fenomenológicamente en la cual el terapeuta intentaba penetrar en la visión que tenía el cliente del mundo, ayudándolo a resolver sus problemas más a fin de que éste pueda vivir el tipo de vida que anhelaba profundamente. Rogers entró en conflicto con el conductismo, que trataba a los seres humanos como animales, como máquinas, cuya conducta se podía predecir y controlarse, sin prestar atención a la conciencia subjetiva.
La psicología fenomenológica es especialmente atractiva para los clínicos, ya que su principal recurso es la empatía y fenomenológicamente consiste en el estudio de la experiencia subjetiva. Roger diferenció 3 modos de conocimiento. El primero es el modo objetivo, por el cual buscamos comprender el mundo como objeto. Tanto el segundo como el tercer modo son subjetivos. El segundo consiste en el conocimiento subjetivo propio de cada persona en torno a su experiencia personal. Consiste incluyendo las intenciones y las sensaciones de libertad. El último modo de conocimiento intenta comprender el mundo interno subjetivo de la otra persona. Abraham Maslow fue el más destacado teórico y organizador de la psicología humanista. Centró su atención en la creatividad, las artes y la ciencia. Estudiando personas creativas, llegó a la conclusión de que éstas actuaban sobre la base de necesidades, que en la mayor parte de los humanos se encuentran adormecidos y no se ven realizadas. Denominó a este tipo de personas autorrealizadores, porque hacían real con sus poderes creativos humanos, en contraste con la mayor parte de las personas que trabajan solo para satisfacer sus necesidades. Maslow concluía que los genios creativos no eran seres humanos peculiares. Todos poseemos talentos creativos latentes que podrían realizarse si no fueran por las inhibiciones sociales que nos son impuestas. Los puntos de vista de Maslow y Roger pueden ser considerados cercanos, ya que ambos buscaban el modo de sacudir a las personas de sus rutinas psicológicas cómodas, pero inútiles, y conseguir que desarrollaran totalmente su potencial como seres humanos. Escuela del psicoanálisis, donde Sigmund Freud es el padre fundador de esta corriente psicológica. Él nació el 6 de mayo de 1856, de origen judío, en República Checa, y murió en Londres en 1939. Sigmund Freud, desde muy joven, tuvo tendencia al estudio de las humanidades y por ende estudió medicina especializándose en neurología. El primer caso registrado donde Sigmund Freud, con la colaboración del doctor Joseph Breuer, hicieron un estudio de la psiquis humana. En este caso fue el estudio de la histeria, con la paciente Ana O, donde descubrieron una nueva técnica para ayudar al individuo a expresar todos aquellos deseos reprimidos. Como lo dijo Ana O en uno de sus escritos elaborados por Sigmund, la limpieza de la chimenea, o la técnica de la asociación libre. El psicoanálisis plantea la teoría de la seducción, donde todo síntoma histérico tiene un pasado o un recuerdo suprimido y este está ligado con un abuso sexual presentado en la niñez. Por eso Sigmund Freud planteó esta siguiente frase: no creo más en mis pacientes neuróticas. Él buscó la forma de encontrar la forma más correcta para poder descifrar todos aquellos deseos reprimidos del individuo, dando por ello que los sueños son el camino regio hacia el inconsciente. Igualmente los lapsus de tiempo o lapsus de frases, igualmente los chistes. El método utilizado por Freud, el método psicoanalítico para poder ayudar al individuo a desahogar, fue mediante la asociación libre, que ahí él podía mirar todos los deseos reprimidos en su inconsciente. En 1905, Sigmund Freud hizo su primer ensayo sobre las 3 teorías de la sexualidad, donde le dio importancia a la sexualidad infantil y planteó en ese entonces que los niños
son morfológicamente perversos. También habló sobre la libido o el líbido, que pues lo derivó en 3 rutas de desarrollo o 3 etapas, entre ellas está la oral, la anal y la fálica. Igualmente nos planteó la teoría del complejo de Edipo, donde el niño tiende a desear a su madre, pero a la vez se siente reprimido por las leyes de la sociedad, que es evitar el incesto y la ley paterna estructurante. Sigmund Freud creó un perfil de sujeto freudiano, donde todo sujeto en conflicto tiene deseos inconscientes, relación colaborativa con el ambiente y su realidad compartida. Igualmente nos explicó sobre la pulsión, que son los instintos. Es la necesidad o deseo de expresar lo que tiene en su inconsciente. Igualmente hay pulsión de vida, que nos ayuda a mostrar hacia la sociedad, hacia el ambiente que nos rodea, el deseo de crecer como persona, el deseo también de reproducirse, de crear una familia. Igualmente está la pulsión de muerte, que es donde el individuo carece de poder expresarse, se reprime dentro de la sociedad. El aparato psíquico estructural conformado por Freud planteó que nosotros estamos conformados por un ello, un super-yo y un yo, donde el ello contiene todas las pulsaciones, el super-yo, las prohibiciones y los estándares morales, y el yo es el mediador, es la realidad que vivimos. Pero esto se activa con nuestro mecanismo de defensa, que en este caso es la represión.